La siguiente clase está enfocada a la definición de los ángulos especiales o ángulos notables. Estos ángulos especiales o notables son los ángulos que más se utilizan tanto en cálculo, en trigonometría, como en física, entre otras asignaturas. Y están considerados como ángulos notables los de 30, 45 y 60 grados. Para entender de dónde salen los valores de las funciones trigonométricas para estos ángulos, veamos el primer caso, que es el ángulo de 45 grados, y para esto realizamos una construcción auxiliar. Tomemos entonces un cuadrado del lado 1, donde le trazamos su diagonal. Esto nos determina que el ángulo que estamos analizando acá tiene 45 grados, por ser este un ángulo recto. Si nos enfocamos entonces a los valores de las funciones trigonométricas, o por definición de funciones trigonométricas, podemos determinar lo siguiente. Corremos entonces la construcción que nos sobra aquí y vemos entonces que tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son 1, 1. Nos faltaría determinar el valor de la hipotenusa. Por Pitágoras sabemos que esto es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 1 más 1, o mejor, raíz de 2. La hipotenusa entonces es raíz de 2. Decimos entonces que el seno de θ es igual al cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa, raíz de 2. Racionalizando, esto es eliminando el radical del denominador, podemos expresar esto como 1 por raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Y esto nos queda determinado como la raíz de 2 sobre 2. De igual manera, el coseno de θ se define como el cateto adyacente 1 sobre la raíz de 2. Por el procedimiento antes visto, entonces 1 sobre raíz de 2 lo podemos expresar como la raíz de 2 sobre 2. Y por último, tenemos entonces la tangente de θ, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es 1. Si cambiamos los valores del ángulo θ y escribimos θ, seno de θ o seno de 45, coseno de θ o coseno de 45, y finalmente tangente de θ o tangente de 45, tenemos los valores respectivamente de raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1. Para los ángulos de 30 y 60, trabajaremos entonces con un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es una figura geométrica que se compone de 3 lados, cuyos lados son iguales y ángulos también. Si tomamos este triángulo con lados 1, y por geometría básica sabemos que cada uno de estos ángulos mide 60 grados, si hacemos una partición o tomamos la altura de este triángulo, partimos el triángulo en 2 partes iguales, obtenemos entonces la siguiente figura. Este ángulo va a medir 60 grados, este va a ser igual a 90, y por la sumatoria de los ángulos internos podemos definir que este ángulo mide 30 grados. Si decimos que el triángulo tiene el lado 1, al partir este triángulo en 2 partes iguales, vamos a obtener la mitad de 1, es decir, 1/2. Faltaría entonces determinar el valor de este cateto,
el cateto opuesto con respecto al ángulo de 60. Podemos entonces definir que la hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. En este triángulo conocemos la hipotenusa, que es 1 al cuadrado. Conocemos el cateto adyacente, que es 1 medio al cuadrado. Nos faltaría determinar el valor de y. Despejando la variable y, tenemos entonces que y cuadrado es igual a 1 menos 1 medio al cuadrado, representa un cuarto. De donde y cuadrado es igual 1 menos un cuarto, tenemos entonces que eso es 4 por 1, 4 menos 1, 3 cuartos. De donde y es igual a la raíz de 3 cuartos. Esto es igual a la raíz de 3 sobre 2. Podemos entonces afirmar que el cateto opuesto del ángulo de 60 es igual a la raíz de 3 sobre 2. A partir de conocer los tres lados del triángulo, podemos entonces definir las funciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Entonces decimos que seno de 60 es igual al cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa, que es 1. Simplificando y aplicando producto de extremos por producto de medios, tenemos que el seno de 60 es equivalente a tener raíz de 3 sobre 2. De igual manera, para el coseno de 60 grados, podemos definir que el coseno de 60 es cateto adyacente, es decir, 1 medio, sobre la hipotenusa, 1. Simplificando, se obtiene 1 medio. Y por último, la tangente de 60 es igual al cateto opuesto, es decir, raíz de 3 sobre 2 sobre el cateto adyacente, 1 sobre 2. Aplicando producto de extremos por producto de medios, esto me da 2 raíz de 3 sobre y 2 por 1, 2. Es decir, que tangente de 60 es equivalente a tener raíz de 3. Ahora miremos las funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Hagamos una construcción auxiliar aquí. Decimos entonces, si volteamos el triángulo, tendríamos los siguientes datos. Este sería un ángulo de 30 grados, este sería un ángulo de 60 grados, donde tenemos los valores de 1 para la hipotenusa, 1 medio para el cateto opuesto con respecto al 30 grados, y raíz de 3 sobre 2 para el cateto adyacente con respecto al ángulo de 30 grados. Con esos datos, entonces, definamos las otras funciones trigonométricas. Decimos entonces que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, 1 sobre 2, sobre la hipotenusa. Esto equivale a 1 medio. El coseno de 30 grados se define como la relación entre el cateto adyacente, raíz de 3 sobre 2, sobre la hipotenusa. Y esto equivale a tener raíz de 3 sobre 2. Finalmente, la tangente de 30 grados la definimos como el cateto opuesto, 1 medio, sobre cateto adyacente. Por producto de extremos, producto de medios, tenemos que 2 por 1 sobre 2 raíz de 3, donde 2 con 2 se cancela y nos queda 1 sobre raíz de 3, que racionalizando podemos expresarlo como raíz de 3 sobre raíz de 3, y esto equivale a tener raíz de 3 sobre la raíz de 3 al cuadrado, equivale a 3.